Radio UH en Twitter y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Ya estamos aquí en Radio Universidad Austral de Chile, en el espacio habitual de los días martes en que nos reencontramos con nuestros buenos amigos de Territorios Sustentables, como le hemos llamado, a este espacio que es un espacio dedicado a las economías locales. Y está con nosotros Henry Surmendi, Pablo Díaz y Ricardo Millán. Equipo completo. ¿Cómo están ustedes? Bien, A coro, por favor. buenos días. Muy buenos días. Bienvenido Pablo. Ricardo, ¿cómo estás? Bien también, todo bien por acá. ¿Mucho trabajo? Harto trabajo. Parece, ¿no? Sí, más que harto trabajo, harta tensión. El trabajo está distinto. Yo creo que eso es lo que más tiene. Está todo muy distinto y eso finalmente repercute, es como una adaptación permanente. Claro, te desafía. Y Henry Surmendi, ProChile. ¿Cómo está ProChile, Henry? Activo, Bien, ¿no? bien, con harto trabajo, hartas solicitudes de distintos lados, de nuestras empresas, haciendo seguimiento, cómo les está afectando este tema del coronavirus y nos han pedido harta ayuda, así que eso es bueno en el buen sentido de la palabra, porque te mantiene ocupado y te mantiene en contacto con ellos, que es nuestro trabajo. Cuando dices hacer seguimiento, ¿cuál es la necesidad ahí? O sea, ¿es una necesidad derivada de situaciones críticas o más bien es capear el asunto, capear la etapa, la temporada, esperando nomás? No, mira, nosotros tenemos los clientes de ProChile en la región de Los Ríos no son muchos, ¿ya? Entonces tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento casi personalizado de nuestras empresas y desde nivel nacional, nuestro director nacional nos tiene el encargo de hace ya 3 meses de cuando esto comenzó, de hacer un catastro y ese catastro nosotros vamos casi semanalmente revisando con cada una de las empresas si tienen alguna necesidad específica respecto a sus mercados internacionales. Y eso en el último tiempo ha derivado que hemos tenido, definimos un plan de trabajo con ellos, no sé, por ejemplo, alguna empresa que nos pasó con una empresa que tenía estaba asesorando a Indonesia, ¿ya? Estaban haciendo justamente del tema que vamos a hablar hoy, una asesoría en servicios a una empresa de Indonesia, y su trabajador había quedado allá, no podía volver, ¿ya? Entonces, como nosotros también representamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, hay un trabajo con ellos para poder ayudarles a volver. Y otras empresas directamente con temas de ¿cómo se llama?, de exportación y de algunos mercados, obviamente en los cuales hay algún tipo de problema, sobre todo logísticos, ¿ya?, de ingreso de mercancías y cosas así. Pero básicamente es eso, es más que reactivo, obligado por las circunstancias. En este caso en la región de Los Ríos, como son pocas, es más que nada proactivo. A diferencia de otras regiones, no sé, Santiago, donde son, no sé, miles de clientes, ahí se reacciona, ahí se responde a las empresas que piden ayuda. Acá nosotros salimos a conversar con nuestras empresas y ver en qué nos necesitan. Claro, y que se puede perspectivar además. Vamos a hablar un poco efectivamente, de servicios en el amplio sentido, pero claro, estamos en una región donde podemos identificar algunas lógicas y estrategias propias de quienes hoy en día realizan actividad económica aquí en la región, con proyección. Pablo, yo te quería preguntar nomás cómo está tu trabajo, digamos. O sea, yo sé que tú estás permanentemente mirando la situación de determinados ejercicios del emprendedurismo, por un lado, pero también de empresas que ya están instaladas, que están haciendo seguimiento, y por supuesto una mirada política respecto de qué se está haciendo para capear un poco, como decía al principio, esta situación. ¿Cómo ha estado esta semana? Esta semana he estado metiéndose con varias cuestiones y es como esta montaña rusa, ¿no? Me ha tocado estar trabajando con emprendimientos que efectivamente estamos viendo cómo se llega a fin de mes, literalmente, cómo se trabaja dentro de esta pandemia. Mientras que en el otro lado hay un proyecto en el que estoy hace harto rato que el desafío está que este es un proyecto de mediano y largo plazo.
y el desafío está hoy día conversar con el directorio de esa empresa, bueno, ¿cómo mantenemos esta mirada de mediano y largo plazo con todo este escenario que tenemos hoy día de pandemia? Es lo extraño y es el desafío de estar, bueno, sí, mira todo lo que está pasando, pero ¿cómo seguimos pensando en este objetivo que teníamos? Nos queda 2 años para el primer objetivo y cómo nos ponemos a pensar en el de los 6 años todavía. Eso ha sido medio extraño y siempre manteniendo, y siempre lo tiro en el programa, manteniendo la mirada de lo que me permite las clases, que está de chicos un poquito más jóvenes que nosotros, y que miran el mundo de una manera distinta y conversando harto con ellos en cada clase de qué es lo que están mirando, de qué es lo que están sintiendo en esta pandemia y todo el cuento. Y allí efectivamente sale lo que sale para todos nosotros, que es la incertidumbre, no saber qué va a pasar, no saber qué pasa con las empresas, si abren o no abren. En el fondo ellos están muy desde el punto de vista de los consumidores, y eso es interesante tomarlo todos los días, por la falta que tienen de acceso a los servicios, sobre todo porque por cómo se están haciendo las clases, los chicos se mantienen en sus lugares, hay chicos de GIFEN, otros en Futrono, Valdivia, San José, etcétera, etcétera. Y eso también va permitiendo mirar. Y desde lo político que me preguntaba, muy atento a lo que ha estado pasando en las últimas 2 semanas en el Consejo Regional respecto al famoso programa de reactivación que fue presentado hace casi 3 meses y sobre el que la semana pasada nos tocó preguntar, bueno, y lo que habían dicho que se iba a demorar 15 días de estar los recursos ya activos en Fomento de los Ríos, ¿cuántos de eso está? Y la respuesta es 0, y la respuesta es todavía no hay fecha. Y eso es súper, súper complicado. En algún momento lo hablamos acá y dijimos, bueno, ¿a quiénes vamos a apoyar en 3 meses más? No lo sabemos y ha sido el seguimiento. Ahora mismo están en Corea, el Consejo Regional. En un rato más yo ya me sumo ahí de observador. Y uno de los temas de nuevo va a ser lo mismo. ¿Cuándo van a salir los recursos que ya se aprobaron por parte del Consejo Regional? La discusión política, bueno, la gente no entiende que si el Consejo Regional dice en la prensa que se aprobaron 4.800 millones, ¿por qué no tenemos concursos que tengan esos 4.000 millones para que la gente postule? Y de allí se produjo una polémica importante con el concurso que abrió Cercotec hace un mes atrás. Y son cosas de las que se están conversando mucho y tratando de apretar para que esos recursos se disponibilicen al final para los emprendedores de la región. Uh-huh. Pablo Díaz también está con nosotros y Ricardo Millán. Bueno, Ricardo, tú ya mencionaste el tema del tensionamiento, ¿no? De la tensión que se vive. Cuando uno mira la prensa, en términos económicos, normalmente tenemos malas noticias, pero ha habido como algo de, no sé si editorialmente se ha decidido así, pero han aparecido varias proyecciones, comillas, positivas dentro de lo que se puede, a pesar de que a nivel global sí los datos son de caída del comercio, fundamentalmente. O sea, la OMC está planteando eso, qué sé yo, los datos son así. Pero en general como que se habla de reactivación, como que se empezó a colocar en el espacio público conceptos en términos positivos para ver qué pasa, yo supongo, ¿no? ¿Es real que estamos en una crisis? O sea, lo que acaba de decir Pablo, por ejemplo, tiene que ver con esto de, bueno, cómo llegamos a fin de mes. ¿Cómo estás viendo tú eso? Bueno, el gobierno hizo una nueva proyección a la baja del crecimiento económico del país, a -6. Esta crisis es peor que... yo me acuerdo de la crisis del 84, yo tenía 14 años, y recuerdo que mi papá estuvo 4 años sin trabajo, con crecimientos no tan terribles como los de ahora. Por ende, cuando el gobierno se sincera, el gobierno tiene esta mala costumbre de entregar las cosas como de a poquito. Y yo creo que es un intento de mantener como el mercado tranquilo, cosa que a mí no me hace mucho sentido, pero yo creo que recién esta es una cifra que es realista. Entonces, claramente lo que tenemos que prepararnos es para una disminución, para un crecimiento -6. Es un tema bastante devastador en la economía. Por ende, yo lo que creo en realidad que cuando se habla de reactivación, lo que pasa es que se está removiendo el tema, empieza a moverse nuevamente, pero se va a mover en una economía mucho más pequeña a nivel mundial y también una economía mucho, mucho más pequeña a nivel nacional. Ese es el panorama. Seguramente todavía no se ve tan dramáticamente el carácter de consumo, pero seguramente
Es clave, también ha sido muy lenta la reacción en la entrega de los aportes económicos en dinero del gobierno. ¿Para qué decir la decisión de la entrega de las cajas, que fue realmente, lo dijimos hace mucho tiempo, se va a prestar para todo tipo de problemas, se ha prestado para corrupción, todavía no llegan todas las cajas, el problema logístico es gigante, se concentraron las compras en grandes productores, no sabemos muy claro quiénes son, en vez de haber activado el gobierno local y todo. Pero aún así, con toda esa demora, ya aprobándose el acuerdo que va a permitir una entrega de dinero en efectivo a las familias, yo creo que vamos a tener un veranito San Juan de algunos meses, porque va a haber más dinero circulando. Pero el panorama realmente el que hay que preocuparse es el panorama de mediano y largo plazo, que es un panorama de restricción importante de una economía más pequeña. Dicho sea de paso, va a ser súper relevante lo que hagamos como empresas regionales respecto a los mercados internacionales, porque claramente con una disminución de un -6 en Chile, va a haber que salir a buscar otros mercados, y al mismo tiempo va a haber que prepararse para lo que van a hacer otros mercados respecto a nosotros. Solo para darle un dato, hoy día la leche en Chile se paga a los productores a 36 centavos de dólar el litro, y en Argentina se está pagando a 26 centavos el litro el dólar. O sea, es bastante razonable que cualquier productor de leche argentino piense en que puede vender a 30 centavos de dólar a Chile. Y es más barato que lo que Chile está pagando y es más caro que lo que le pagan a ellos. Por ende, vamos a tener también, pasando por el tema de las cuotas y todo eso, que por supuesto vamos a tener un tema ahí del cual hacernos cargo. Quiero hacer dos apuntes chiquititos, porque en Chile siguen pasando cosas entre medio, que estamos en medio de la pandemia. No solo se discute a la rápida una ley de inteligencia, sino que además se decidió cerrar 5 embajadas en el mundo y fortalecer otras. Afortunadamente, y yo creo que para Henry es una muy buena noticia, se va a fortalecer la embajada de Indonesia. Pero lamentablemente se cierra la embajada de Dinamarca. Yo no sé si es un típico problema del centralismo. Los informes dicen que no hay relación económica con Dinamarca. Fíjense que casi toda la relación tecnológica de la región de los ríos y los lagos en la industria lechera es con Dinamarca. Y resulta que una vez más quedamos invisibilizados. La cantidad de traslado, yo diría que buena parte de las plantas lecheras, de las plantas de producción lechera en Chile, tienen tecnología danesa, tanto nueva como usada. Buena parte de lo que fue el desarrollo de la industria láctea en Chile le hicieron profesionales daneses. Parecen a veces que estamos tomando decisiones como país un poco apuradas, en momentos que creo que no es el momento. Yo creo que hay que pensar siempre en el futuro, pero a veces me preocupa que entre medio estén ocurriendo otras cosas que son señales económicas, para mi gusto por lo menos un poquito cuestionables, que el gobierno está dando. Ricardo Millán está con nosotros, junto a Henry Surmendi y Pablo Díaz, en este panel de territorios sustentables. Algo sobre eso tienes información, Henry, y así luego introducimos un poco el tema que habíamos pensado para esta edición, que tiene que ver con las industrias creativas. Sí, Ricardo está bien informado. Ahí se cierran embajadas y se abren otras, sí, ¿no? Se abren otras embajadas y sobre todo oficinas comerciales, ¿no? Y esto tiene que ver con dos cosas principales. Lo primero, obviamente hay un tema importante de reducción de costos, ¿no? Hay que señalarlo como se plantea. Nosotros, a modo de ejemplo, en la región de Los Ríos, nosotros recibimos un recorte presupuestario fuerte, ¿ya? Nosotros, de los proyectos que estábamos financiando este año, aquí los directores de Corfo lo saben, que ProChile tiene muy poca plata, pero de los pocos proyectos que recibimos, 5 proyectos se les bajó, y los otros 5 que nosotros teníamos para ejecutar, se les descontó a algunos hasta el 60% de los recursos. Entonces, este tema de DIPRES que se señala y que se dice a nivel nacional, que hubo un gasto y redistribución de los recursos, a uno de los ministerios que le afectó fuertemente fue al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque claro, uno dice, hoy día tenemos que fomentar, ¿cierto? O sea, tenemos que invertir en los temas de salud, tenemos que invertir en ciertas prioridades, invertir en fomento productivo,
Y una de las cosas que sufre fuertemente o que sufrió con esta mirada fue la promoción internacional, ¿ya? Y nosotros quedamos categorizados como promoción internacional. Obviamente yo coincido con Ricardo que aquí hay que tener una mirada a largo plazo y lo demás, pero bueno, cuando hay que tomar decisiones, la economía, ¿cierto? Los recursos son escasos, las necesidades son muchas y hay que tomar decisiones y esa fue la decisión que se tomó desde el punto de vista de... Entonces, claro, hay disminución de embajadas, pero se están abriendo otras, ¿ya? Y lo que sí yo puedo adelantar, que al menos una mirada que se va a tener en el corto y mediano plazo, va a ser mucha menos presencia física, mucha presencia, digo yo, con oficinas a nivel internacional, y mucha más presencia virtual, ¿ya? Con representantes locales, lo que hacen hoy día muchos países, ¿ya? Y también, ¿cierto?, con presencia online, que es un poco la tendencia. Eso viene fuerte. Nosotros hoy día tenemos 56 oficinas comerciales en el mundo abiertas, ¿ya? Se van a aumentar 2 este año, pero también se están aumentando las representaciones. Por ejemplo, la oficina de Panamá, que está ubicada en Centroamérica, no solamente representa a Panamá, sino que también a como 4 o 5 países más, Guatemala, Nicaragua y una serie de países más, donde antes teníamos oficinas comerciales. Entonces, eso viene, ya ese es un tema que se va a implementar. La oficina de Dinamarca no queda votada, queda a cargo de la oficina de los Países Bajos, ya del agregado comercial de allá. Y obviamente, si yo tuviera que elegir y pudiera destinar recursos para mantener oficinas comerciales en todo el mundo, sí lo haría. Pero obviamente hay un tema de recursos que se nos pide optimizar y hay que cumplir el mandato. Así que un poquito esa es la respuesta, ¿ya? Y respecto a los otros temas, qué bueno que se habla de las medidas y de la disminución del crecimiento. Yo estaba haciendo un ejercicio recién acá, Ricardo lo sabe, siempre hemos discutido los números en la región de los ríos, y claro, si yo hago el ejercicio de un indicador que a muy pocos les gusta, pero que al final del día es el que se usa para la discusión del famoso Producto Interno Bruto, si nosotros hacemos el ejercicio a nivel de la región de los ríos, yo lo estaba haciendo recién, Ricardo, y claro, y vemos que nuestra región creo que no va a estar distinta a nivel nacional. Si disminuimos en un 6% de los otros componentes de los componentes del PIB, que son el gasto público, que yo asumo que va a aumentar, de las exportaciones de la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, que está disminuyendo por lo menos un 20% de los datos que yo llevo, me quedan dos factores, ¿cierto? O dos componentes, que uno es el consumo de las familias, y yo asumo que se va a mantener relativamente constante, además es un factor que no influye mucho, pero hay un factor o un componente que viene a la baja en la región de los ríos hace mucho tiempo, ¿ya? Y que yo no lo veo que tampoco repunte y que me causa bastante preocupación, que es la inversión y la inversión de privados, ¿ya? Que es un tema que aquí en la región de los ríos yo lo veo bastante preocupante. De hecho lo he planteado, ahora esta semana hay una reunión se creó una mesa regional de atracción de inversiones que no la teníamos funcionando, junto con Invest Chile, pero yo creo que ahí es un tema en el cual, como un territorio, si quiere ser sostenible, como es el título de esta tertulia, ¿cierto? Esta conversación, es ahí donde tenemos un déficit. Y ojo, que no es un tema del actual gobierno. Aquí está Ricardo, está Pablo, que es un tema que se nos viene arrastrando desde que somos región, que ese componente yo no lo he visto crecer en los últimos 10, 12 años desde que somos región. Entonces, ahí tengo una preocupación. La inversión privada. Y bueno, obviamente la planteamos acá porque justamente con el tema que vamos a hablar hoy día, creo que podríamos hacer algunas cositas para mejorar. Claro, en principio, se habla de la inversión privada en la región. Yo supongo que eso es un fenómeno que venía, ¿no? Que tiene que ver con la economía regional, ¿no? Ricardo, Pablo. Sí, claro. Ahí los dos exdirectores de Corfo, que son quienes estaban directamente relacionados con este tema, que nos cuenten su apreciación, porque no es un tema actual, es un tema que se nos viene desde que somos región, donde hemos tenido bastantes debilidades, ¿eh? Ricardo. Sí,
Claramente un tema. Yo quisiera hacer uno acá a los puntos anteriores del ¿Ya? PIB, porque yo tengo dudas de que se debe mantener el presupuesto público. ¿Ah? Yo tengo la impresión ¿Ya? de que también lo planteamos hace 2 o 3 semanas atrás. Mi impresión es que con la debilidad de los gobiernos regionales y con la debilidad y que el fortalecimiento del centralismo, lo más probable es que los presupuestos regionales disminuyan como disminuyeron ya. Casi todas las instituciones públicas regionales han disminuido. Y yo tengo poca esperanza que incluso se mantengan los ratios del FNDR. Por ende, creo que uno de los factores relevantes va a ser dar una discusión muy, muy profunda desde el regionalismo para que el porcentaje del costo de la pandemia que paguen las regiones no sea mucho más relevante que su participación relativa. Yo creo que ahí vamos a tener que hacer una cuenta común de todo el mundo. Yo he notado a los regionalistas preocupados de temas, de otro tipo de temas, ¿ah? De qué oficina va a estar el gobernador y ese tipo de cosas. Sí. Y yo creo que aquí hay los dos temas fundamentales de los cuales hay que hacerse cargo. Uno de ellos es que no nos baje el presupuesto de la región, porque lo contrario sí vamos a sentir muy bruscamente esta disminución, este decrecimiento del país. Y por otro lado, para hacerme cargo directamente de lo que plantea Henry, yo creo que aquí el tema es la falta de señales desde el gobierno regional que permitan decir efectivamente a los privados, sabe que esta es una región que tiene una orientación clara. Buena parte del último tiempo el gobierno regional está dedicado a hacerse cargo de cuestiones del día a día, entregar fondos que no entrega. Lo que decía Pablo es súper cierto. Yo recuerdo, creo, Pablo, si tú te acuerdas, nosotros planteamos cuando se aprobó el presupuesto, dijimos, oye, por favor, por favor que esto sea rápido. Y lamentablemente volvemos a ver que después de 2 meses, yo no sé cuándo se aprobó, casi tres meses, los recursos no están. Entonces, y más encima el concurso, y cuando el concurso avance, o sea, van a estar en 5 meses más. Yo creo que si los gobiernos regionales, que el gobierno regional en particular, descontemos al intendente, que el intendente ha dejado de ser una figura. Definitivamente no está haciendo ninguna gravitación respecto a poner los temas regionales en la palestra, renunció a eso. Pero yo creo que los consejeros regionales, y el consejero Pacheco ha tenido una labor un poco más activa. Es clave las señales que demos como región para que se active la inversión privada. Sí, efectivamente, qué tipo de obras vamos a hacer, cuáles no, cuáles estamos privilegiando, dónde vamos a poner los recursos, y eso no se ve. De hecho, yo no sé si probablemente es mi propia desinformación, pero ni siquiera tengo muy claro en qué va la discusión de la Estrategia Regional de Desarrollo, que quedó sometida a una cosa muy pequeñita. Se le acaba de adjudicar la actualización la Universidad Austral. La Universidad. Ya, pero son procesos bastante lentos, sabiendo que que la estrategia ya perdió vigencia hace un buen tiempo. Se licitó hace tiempo atrás una estrategia de desarrollo económico, que entiendo que licitó la corporación o algo por el estilo. Tampoco tenemos muchas noticias de eso. Entonces, es difícil que el sector privado se aliente a invertir en un territorio que da pocas señales de hacia dónde va a avanzar. Claro. Y yo creo que ahí hay un tema crucial de conversación en la región, que tiene que ver con si no damos señales, y si esas señales son más o menos comunes, donde todos las apoyemos, la verdad es que yo veo con poca esperanza que se produzca un aumento de la inversión privada. Ahí tenemos una tarea todo, es una tarea transversal política. Yo concuerdo con Henry que no se trata de que un gobierno u otro gobierno, se trata de que la región nosotros la creamos con un espíritu muy fundacional. Vamos con... Muy loable, pero había un minuto que había que cambiar la marcha, había que cambiar el ritmo hacia las definiciones estratégicas, y yo creo que eso es lo que no ha ocurrido con la fuerza que deberíamos tener, y ahí tenemos una responsabilidad gigante. Yo saludo particularmente Víctor, y con ello saludo también a Miguel Ángel Millar, que ustedes hayan puesto el tema del desarrollo económico como un eje importante en las comunicaciones, porque si no hablamos de esto va a ser difícil que se reactive la economía. Yo les quiero pedir un segundo un poco más personal, porque murió hace poco rato una muy buena amiga y ex funcionaria pública, que nosotros le debemos harto, porque fue directora de Cercotec,
fue el funcionario de Cercotec y Seremi de Energía en el gobierno de la presidenta. Y yo quiero aprovechar este espacio porque aquí es un mundo donde estamos hablando de gente que más o menos sabemos de lo que hablamos, que murió Analía Pineda, una gran amiga, y les quiero mandar un saludo a su familia, a su marido, particularmente a Alexis. Son gente que fueron gente del emprendimiento, ellos siempre estuvieron en este mundo, pero especialmente una colaboradora de las que yo creo que la región le hace mucha falta. Así que quiero transmitir eso y mandarle un saludo a la familia porque sé que es una persona relevante y muy querida para la gente que escucha este programa. Bueno, nos sumamos a ese saludo, esas condolencias por parte de la radio, por supuesto, de la institución y lamentables noticias, digamos. Estábamos conversando de agendas abiertas en todo caso. Pablo, quizás sería interesante hacer la alusión un poco a lo que acaba de plantear Ricardo, pero también a la pregunta sobre la dimensión de lo privado que hacía mención Henry. Respecto del gobierno regional, claro, Ricardo menciona esto de dar señales. La pregunta ahí que cabe es si existe tal gobierno regional que pueda dar una señal que no sea simplemente un destello tenue en un horizonte más bien nublado, digamos, ¿no? Entonces, me refiero no solo a la pandemia, sino en general de dónde veníamos antes de esta situación. Y por lo tanto, la posibilidad real de que hayan señales de una activa economía regional con participación de un estamento que es el gobierno regional. Pablo. Bueno, lo primero, la noticia de Ricardo, me tocó trabajar con Analía en el traspaso de la Seremía de Energía. Yo era Seremi cuando me fui a la Corfe y fue Analía quien tomó ese cargo y nos tocó trabajar harto, así que una pena, veníamos siguiendo su estado de salud en las últimas semanas y una pena y también mis condolencias para la familia. A ver, de lo que estás proponiendo, yo solo un ejemplo para que no se diga después que mira, uno habla con desinformación, un ejemplo súper claro para responder a lo que tú estás planteando y lo que ha planteado Ricardo también. La semana pasada se hizo un consejo regional extraordinario por X temas, se pusieron 4 o 5 temas. Uh-huh. Y una de las discusiones que se volvió a dar es que tuvimos otro servicio, que en este caso era Ascense, planteando un programa de reactivación económica desde su propio servicio. Y ahí ya la discusión era como, mira, tenemos en la fila, este es para no mentir, debe ser el 6º servicio que fue en sesiones distintas, con temas distintos, desarticulados, a presentar un programa de reactivación económica para la región. Si eso no es una señal de que no existe un gobierno regional que esté tomando como cuerpo el tema de la reactivación económica, no sé qué puede hacerlo. Tienes a INDAP presentando programas, tienes que hoy día vuelven, tienes al CENSE, tienes al FOSI, tienes a Fomento Los Ríos, tienes a Cercotec. Fomento Los Ríos y Cercotec fueron juntos, bien, pero los demás no, la verdad es que no se ha visto una coordinación. Ahí hay una respuesta clara con un ejemplo claro sobre lo que está pasando hoy día en la figura de un gobierno regional que, insisto, así como hablamos de los acuerdos la semana pasada, más allá de la talla que nos tirábamos con Henry, decíamos, bueno, parece que esto famoso acuerdo nacional también podría ser una figura regional absolutamente aplicable. Entonces, si hablamos de acuerdos, es que pongámonos todos a trabajar en un plan común. Y ese plan común, lo primero que debería tener es que los servicios que responden a un gobierno regional conversen para saber cuántas platas van a pedir, para qué la van a pedir, sobre todo porque, ojo, más allá de los recursos, que evidentemente son pocos, el daño más grande que se va a producir es la superposición de beneficiarios. Lo que va a pasar es que FOSIS, Prodemu, Cercotec, todos van a estar peleando por llegar al mismo beneficiario. Entonces, al final, con esas luchas no vamos a llegar a nadie. Entonces, desde allí, solo con ese ejemplo quería responder a tu pregunta. Y un par de comentarios sobre lo que decían antes.
si bien, como dice Henry, para ser bien claro, el gasto público lo más probable es que suba, sí, va a subir, pero a nivel nacional, lo que hablábamos el otro día, va a haber un plan de inversiones nacional. ¿Cuánto de eso llega a la región? Si no tenemos un gobierno regional articulando las iniciativas importantes que desde la región se planteen para ese plan nacional, puede ser cero, ¿no? Hoy día, cuáles son las que se están poniendo, como decíamos la semana pasada? Hicimos la pregunta. ¿Cuáles son las iniciativas que ya se están poniendo en la búsqueda inicial de la cartera que va a tener el gobierno nacional para poner en este plan de inversiones junto a los privados? Es una respuesta que hay que buscar pronto. Sobre la política de fomento, que era la que decía Ricardo, bueno, también está ahí trabajando la Universidad Austral, así que le va a tocar al Austral harta pega entre la estrategia regional de desarrollo, su actualización y ver qué pasa con la política de fomento. Y lo de las inversiones, no tenemos tanto tiempo hoy día como para hablar de ese tema, es gigante. Evidentemente, si hay una cosa que marca las inversiones, es la incertidumbre. No solo de pandemia. Entre más certidumbre, más inversión, y eso está estudiado total y absolutamente. Entre más incertidumbre, menos inversión. Mientras, como territorio, no nos pongamos de acuerdo en cuáles son las certidumbres, o sea, cuáles son los espacios de trabajo, cuáles son los soportes, los aportes que van a existir, la inversión va a seguir siendo muy baja o nula. Pero esa es la verdad. Yo lo que de verdad creo que si lo queremos discutir es un programa más o menos largo para irnos a algunos pilares fundamentales del tema. Sí, bueno, los minutos que tenemos, que siempre son pocos, sí efectivamente hay un interés, yo entiendo, por estas grandes líneas que ustedes han trazado en la audiencia. O sea, yo dudo que no haya preocupación por lo que ustedes mencionan. O sea, debe haber gran preocupación respecto de esta pregunta de cuánta inversión real pública va a haber en la región. Y también lo que planteaba Henry en términos de cuánta inversión real privada podemos esperar en una situación como esta. O sea, yo me pregunto ahí cuál es el rol. Yo sé que tampoco es un tema como para resolverlo aquí, pero tradicionalmente se pensaba, cuando se mencionaba la inversión pública, en el rol que cumplían los parlamentarios. O será la mala costumbre, no sé, pero al final los parlamentarios en las regiones, en todas las regiones, terminan conversando con el gobierno central para ver qué posibilidades hay de traer recursos a determinadas obras o líneas en las regiones. Y segundo, yo veía ayer una noticia que tiene que ver con esto de las flotas de buses, de la locomoción colectiva en Magallanes, que llega una flota de buses, de ecobuses, ¿no?, a Magallanes en los próximos meses, semanas, no sé. Y yo me preguntaba, ¿y nosotros? O sea, ¿por qué no pensar nosotros eso que somos, no sé, está lleno de reportajes en las que se alude a Valdivia como una ciudad que tiene capacidad de generación de políticas en la línea de las ciudades inteligentes y que podría incorporar, no sé, otro tipo de know-how a lo que hace? Y eso en la región, ¿por qué no también, digamos, ¿no? Nosotros teníamos pauteado varias cosas al parecer. Hay un chat ahí donde es muy activo nuestro director. Se ríe Pablo. y que nos pautee un poco. Por lo tanto, no quiero pasar a llevar el rol del director en eso, y que nos planteaba el tema de la industria creativa, que algo tiene que ver con esto, ¿no? O sea, la industria creativa es un buen ejemplo respecto de el rol de lo público y lo privado en términos de inversión y de la necesidad de estrategia al respecto, ¿no? Henry. Sí, acabo de ver el chat. Ahora entendí el chiste, no lo había entendido. Alguna vez vamos a publicar los chats, pero eso en 50 años más. En 50 años más. Sí, bueno, solamente para terminar de redondear la idea de lo que me mencionaban mis colegas, ¿cierto?, amantes del desarrollo regional sustentable. Sí, el tema de la gestión del desarrollo es súper importante mencionarlo. El gobierno regional, ¿ya?, tiene una participación importante y da señales y lidera.
pero el desarrollo lo hacemos todos, ¿ya? Lo hace la sociedad civil, lo hacen los privados, ¿ya? No solamente el gobierno regional. Y ya llevamos varios gobiernos regionales, a mí me tocó estar liderando uno, con toda la responsabilidad que eso corresponde, y desde que somos región que hemos tenido la misma discusión y varios de los acá hemos hecho mea culpa y señalado que hemos perdido muchas oportunidades de que esta región cumpla con el sueño que tuvo cuando no era región y lo logramos, ¿ya? Esa autonomía. Y es un poco lo que yo echo de menos. Echo de menos, ¿cierto? Esa autocrítica, esa transversalidad que tenemos que tener hoy día para abordar estos temas, ¿ya? Pero bueno, ya hablaremos de inversión. Y sí, creo que una de los temas importantes que hoy día, al menos en esta región, estamos trabajando, a lo mejor no tan coordinadamente como lo están haciendo otros servicios públicos. Yo no tengo por qué conocer todo lo que hacen mis colegas, ¿ya? Es el apostar hacia diversificar nuestra fuente de desarrollo regional. A mí me ha tocado trabajar fuertemente con la gente de Corfo, con la gente del Ministerio de las Culturas y otros servicios públicos en todo lo que es el tema de industrias creativas y servicios. Desde que llegué a ProChile encontré que era uno de los pocos servicios públicos que abordaba estos temas con una mirada de fomento productivo, aparte de la Corfo, que por lo general como financia muchas de estas iniciativas, pero me encontré con que muchas de las iniciativas, sobre todo culturales y de industrias creativas, ojo que cuando estamos hablando de industrias creativas, estamos hablando de narrativa gráfica, estamos hablando de videojuegos, de trabajo remoto, del cómics, ¿ya? De la música, del cine, ¿ya? Para que la gente que nos está escuchando en la casa vea un poquito de por qué yo relaciono mucho con la gente de cultura. Todavía existe, porque hemos avanzado, pero todavía falta, una mirada muy de, ¿cómo decirlo para que suene bien y no me reten? Muy de el concepto del desarrollo artístico, ¿cierto? Del aporte a la cultura, pero no del desarrollo artístico, deporte a la cultura, pero además del aporte al desarrollo regional y al desarrollo económico y a las oportunidades que esta riqueza cultural que tiene la región de los ríos se puede dar. Y ahí yo creo que, bueno, Ricardo me conoce, Pablo me está conociendo ahora, yo siempre lo trato de llevar estos números, ¿ya? Y claro, mira, con un poco de esfuerzo, Víctor, yo llevo 2 años en ProChile, increíble cómo pasa el tiempo, ¿ya? Y con un poco de esfuerzo, trabajando con los creadores, con los emprendedores de la industria creativa en la región de los ríos, hemos logrado mostrar con números que si uno focaliza bien los recursos, si uno genera ciertas conversaciones adecuadas, puede mostrar resultados. Y el año pasado nosotros tuvimos exportaciones en el sector de las industrias creativas que bordeaban los $30,000, $35,000, ¿ya? Muy poco, muy poco. Pero este año a nosotros mismos nos sorprendió el número, llegamos a casi $470,000, ¿ya? O sea, un crecimiento exponencial en lo que fue el aporte de las industrias creativas en porcentaje, porque en volumen es muy poco, ¿ya? Al monto total de exportaciones de la región de los ríos, pero en cuanto a porcentaje fue un crecimiento muy, muy relevante, y eso yo lo quiero destacar porque, claro, hoy día estamos ya estamos en un tema de pandemia, estamos en un tema de emergencia, pero también tenemos que ir generando en estos espacios como lo que ustedes abrieron de la radio, discusiones para que quienes están elaborando, ya sea la política de fomento productivo o los que van a elaborar la estrategia, vean estos temas, ¿ya? Y los consideren, porque imagínate, haciendo un poco esfuerzo, un par de servicios públicos, logramos demostrar que existe ya ese capital, que si uno lo logra trabajar articuladamente, se logran resultados, ¿ya? Y eso que yo estoy hablando solamente de las industrias creativas. Hay todo un sector, yo sé que Ricardo, Pablo, tengo entendido que también cuando estuvo en la Corfo lo potenciaron bastante, que es la industria de los servicios, ¿ya? Donde están los servicios logísticos, los servicios financieros. Sé que
Pablo trabajó fuerte con el tema de los Health Act, del servicio de la salud. Ahí salieron varios proyectos que hoy día conocemos a nivel nacional, que son spin-off que salieron de la universidad, que hoy día se pueden exportar, incluso alguno de ellos puede encontrar la vacuna del coronavirus, ¿ya? Y una serie de servicios relacionados a las tecnologías de información y comunicaciones que hoy día también nosotros como ProChile detectamos que están ahí, que están vendiendo en muchos casos ya productos y que están generando empleo a nivel local. Y no es un empleo, no es un empleo no formal, es un empleo formal, es un empleo de jóvenes profesionales, que es justamente el gran capital y la gran ventaja que tiene nuestra región de Los Ríos, con 4 universidades, un centro de estudios científicos, una serie de capital humano importante y no menor. Entonces, yo creo que es un tema importante y no menor, el tema de industrias creativas y servicios. Hoy día, obviamente, este es un tema que está creciendo, hay que articular muchas cosas, ¿ya? Obviamente aquí no solamente es responsabilidad de ProChile, aquí hay responsabilidad del gobierno regional, de cultura y de otros servicios, educación, por ejemplo, hay que involucrar al Ministerio de Educación en estos temas, ¿ya? Aquí hay una tremenda responsabilidad de las universidades, las 4 universidades del Centro de Estudios Científicos, de involucrarse en el entorno económico y ir generando conversaciones distintas, no solamente de pasar de entregar el cartón, como se dice, a generar ya relaciones distintas, indicadores distintos de cumplimiento desde sus mallas curriculares, no solamente con el paper, sino que también con el aporte al desarrollo regional, en creación de empresas, creación de empleo. Así que tenemos un desafío importante y no menor que es bueno que lo discutamos y lo conozcamos acá en estos espacios, creo yo. Nos quedan los últimos minutos. Hagamos una vuelta completa en todo caso, digamos, de los 3. Está con nosotros Henry Surmendi, Pablo Díaz y Ricardo Millán en este territorio sustentable. Ricardo. Ya, pasar un dato a propósito de industrias creativas. Hay una rifa de artes de la Asociación Regional de Técnicos del Espectáculo. Yo diría, si hay gente que hoy día lo está pasando mal, es toda la gente que estaba en torno al arte. Así que hay una rifa que es el 3 de julio. @Artes Los Ríos, ahí se pueden conectar para ver cómo comprar numeritos. Así que eso es un aviso nomás, porque la industria creativa, si tiene una cosa que para mi gusto es clave, quiero partir desde ahí porque esto da para un tema gigante, es que si no hay, suena horrible, yo lo discutí alguna vez con alguna gente decirlo así, pero si no hay consumo de industria creativa, no vamos a tener nunca desarrollo de industria creativa. Por ende, yo más allá de cómo se produce la totalidad y las posibilidades de exportación, yo creo que una medida que alguna vez propusimos, no tuvo mucho asidero, pero el nivel de inversión que tiene que tener la región en industrias creativas, tanto a nivel público como privado, debería tener como un piso mínimo. Yo diría que cualquier obra pública, por ejemplo, debería tener un porcentaje de su presupuesto dedicado a obras hechas por artistas o por creadores de la región. Así como en algún minuto decíamos que siempre que se gasta recursos en artistas de fuera de la región, debería gastarse un porcentaje en artistas de dentro de la región, como estándares mínimos, ¿no? Yo creo que si no activamos el consumo, vamos a perder a nuestros creadores, y eso yo lo encuentro tremendo. O sea, si efectivamente hoy día un poeta, un escritor o un desarrollador de software no pueden vivir básicamente de lo que hacen en esta región, está complejo. Yo creo que una medida que sería clave es destinar un porcentaje de los recursos regionales siempre al desarrollo de esta industria, en todas las comunas, no solo en la comuna de Valdivia, más allá que creo que la comuna de Valdivia además debería tener una inversión especial en este tema, porque yo creo que tiene una vocación particular de desarrollo al respecto. Pero mi primera invitación es: gastemos plata en industria creativa. Mira, si uno dedicara un pedacito del presupuesto de cada persona y además del gobierno a que se desarrolle esto, yo creo que tenemos muchas más posibilidades. Es clave que lleguen recursos a la industria creativa. Probablemente consumo hay, ¿no? Lo que pasa es que el volumen quizás no es el adecuado para que se desarrolle esa área, ¿no?
Es poco respecto a la necesidad que requiere, porque además es una cultura, la industria creativa en términos de consumo es una cultura, es una incorporación. Puede sonar súper descontextualizado la situación económica del país hoy día, pero siempre me gustó un ejemplo que alguien ponía, decía, si tú cuando tú vayas a arreglar tu casa, vas a hacer una ampliación, no contratas a alguien que te diseñe los espacios. De alguna forma estás diciendo que la industria creativa no tiene espacio. Tengo espacio para la madera, para el martillo, para el maestro, pero no tengo para alguien que haga un dibujo y que me diga, mira, esto se va a ver más bonito así o asá. Piénsalo en la obra pública. Si la obra pública no tiene una importante incorporación de los creadores locales, pues es una obra súper útil, pero a lo mejor no suficientemente estética, que también le dé un carácter y una cultura y una forma de ser a nuestra región. Y en ese sentido, claro, yo la Comuna de Valdivia creo que tiene todas las condiciones para hacerlo, pero pues, no sé si ustedes se acuerdan de la sala Ainilebu, una sala que era maravillosa, nunca se repuso. Una sala que perdimos, una microsala. La Comuna de Valdivia casi no tiene microsalas donde hacer exposiciones. Ahora más encima se está remodelando el cine de la Universidad Austral, entiendo, no está funcionando. Sí. Tenemos el Cervantes, claro, que hay que cuidarlo como hueso santo porque es como nuestra gran sala. El Lord Cochrane, en el municipio de Valdivia, lo ha tenido abandonado eternamente. O sea, no tenemos salas de exposición, no nos gastamos plata en la industria creativa, entonces difícil que podamos hacer florecer esta plantita, porque esta plantita para que pueda exportar necesita al menos tener un riego básico desde nuestras propias conductas. Entonces sí, yo creo que hay consumo, pero yo creo que está absolutamente menor respecto a las necesidades que tiene esta industria que se desarrolle. Yo le tengo mucha fe, yo creo que este es el futuro de la región de Los Ríos, esto y los servicios ecosistémicos, pero eso cuando yo digo hay que dar señales, las señales tienen que ser de esa envergadura, es decir, ¿sabes qué? Vamos a invertir efectivamente en que se desarrolle la industria creativa y eso parte por lo menos tener salas de exposición, tener no un cowork privado para que se produzca la sinergia de la gente que está en el mundo de los software, sino que un cowork público, bueno, y hay un montón de otras medidas que uno podría enumerar. Gracias, Ricardo. Ricardo Millán con nosotros. Pablo Díaz. Ya, me dejaron un minuto, así que voy con los temas rapiditos. Industria creativa, efectivamente siempre hemos dicho que es un potencial para la región, pero como decía un amigo que le gustaba la pelota, muchos futbolistas se quedaron en el potencial y nunca llegaron a jugar. Y creo que si hay dos temas en la región que tenemos ese riesgo, son los alimentos con valor agregado y la industria creativa. Así que ahí se requiere un trabajo muy rápido, muy potente, para que no se queden en el potencial y se puedan desarrollar. Lo segundo, parte de ese potencial, partiendo de lo que ya dijo Henry y Ricardo, de ahí para adelante, digamos, más allá de la crisis de hoy. Para que ese potencial se desarrolle, necesitamos sí o sí bases para que esto crezca. Solo algunos ejemplos que yo sé que a este país les gusta a ambos contertulios de hoy. Colombia, un par de datos súper rapiditos, porque Colombia es como el ejemplo, lo han puesto de industrias creativas. Primero, tienen un viceministro de Creatividad y Economía Naranja. Así como estructuralmente se pusieron a pensar en economías creativas. El 70% hubo un aumento del presupuesto en el Plan Nacional de Industrias Creativas de parte del Estado. Tienen una deducción de impuestos de un 165% para todas las empresas que inviertan en economías creativas, tanto en donaciones para proyectos culturales, por ejemplo. El 42% de las empresas que se han creado en el último tiempo en Colombia están relacionadas entonces a las industrias creativas o a la economía naranja. Y hay más de 2.000 proyectos culturales y artísticos que tienen apoyos por más de 15 millones de dólares a través de los programas de incentivos que tiene el gobierno colombiano. Aquí lo que voy, no estoy hablando de que se sean los montos ni nada, pero hay un esfuerzo ordenado, estructurado, para decir que más allá, que además de la madera, del fierro, como decía el Ricardo, la creación, el diseño, la cultura es importante. Lo tercero es cuán importante, además, cuando están estas publicaciones que en tiempos de pandemia se han visto mucho, que una de las cosas que más estamos haciendo hoy día en ir a buscar es cultura, ¿no? Y viendo todas las series que se pueden ver, y viendo, incluso hay una, se la aconsejo, es Cenix, una aplicación chilena, una plataforma chilena en donde hay teatro. Se está poniendo, muchas de las últimas obras de teatro se están poniendo ahí. Inscríbanse, todavía es gratis, en la beta, y en algún momento se espera que también sea como un pequeño Netflix de teatro chileno, así que también hay un datito.
Y lo último es hacer fuerza para que en esto de industrias creativas, uno de los grandes que han empujado es el FIC Valdivia, tiene su fecha todavía en octubre. Esperamos que se pueda desarrollar. Por ejemplo, la semana pasada se hizo el Festival de Cine Internacional de Huesca, que está dentro del circuito que también incorpora Valdivia, y lo pudieron hacer con tres maneras distintas, online, sí o sí, con mucha gente presente. Hicieron sesiones de autocine, 3 sesiones de autocine en un espacio muy grande en donde pudieron dar las películas. Y lo presencial fue obviamente con distanciamiento social. Así que ahí atentos porque parece que sí se puede y hay que ponerse de acuerdo en cómo se avanza. Eso. Gracias, Pablo. Bien, o sea, se nos fue el tiempo. Creo que me queda un minuto pendiente con Henry. Supongo que hay agenda, ¿no? Esta semana, ¿qué agenda tienes? Harto trabajo. Estamos con ¿cómo se llama? Con reuniones y sobre todo con generar para justamente lo que mencioné al principio, con nuestras empresas que le estamos haciendo seguimiento por el tema del efecto del COVID, reuniones con oficinas comerciales. Estamos solo con algunas de ellas en distintos sectores, distintas oficinas comerciales. Una de las ventajas que hemos tenido nosotros como ProChile es que este tema de la pandemia nos ha permitido avanzar más rápido en el contacto exterior. Entonces hoy día tenemos la posibilidad de contactarnos directamente con nuestras Oficoms y eso ha beneficiado mucho a nuestros empresarios porque están teniendo asesoría directa con nuestros agregados comerciales a nivel internacional. Entonces esta semana harto de ese trabajo con varias de nuestras empresas regionales, con Estados Unidos, con Japón, algunas con Alemania, así que bien interesante la semana y harto de esa pega. Oye, un dato solamente de la causa, Pablo, que mencionó el tema del FIC Valdivia, sí, ellos están trabajando en esa adecuación, pero también lo está haciendo otros eventos culturales y eventos de industrias creativas que tenemos en la región de Los Ríos que son súper relevantes e importantes. Ludópolis, ya para el tema de videojuegos, 9.5 va a tener 2 versiones este año, ya una totalmente remota, obviamente ellos tienen que dar el ejemplo, son 9.5 el principal punto de encuentro del trabajo remoto desde aquí de Valdivia, Latinoamérica, lo están haciendo también, y Aguacero Comics, ¿ya? Que también es otro importante sector de la industria creativa regionales, también se hace completamente online, ¿ya? ¿Por qué aporto esto? Porque la mayoría de nuestros eventos culturales están trabajando en adecuaciones con distintos formatos, la mayoría y en gran porcentaje formatos online, pero ya desde octubre en adelante con también alguna presencia local, que obviamente eso puede ayudar a mejorar la economía local. Acuérdense que muchos de estos eventos están directamente relacionados con el turismo local, ¿ya? Con la restauración. Entonces ahí se está, sobre todo desde octubre para adelante, pensando en alguna de estas actividades también presencial, pero están todas en... El que tengo mis dudas y estamos trabajando con ellos en ver cómo se va a realizar es Fluvial, ¿ya? Fluvial es uno de los eventos de industrias creativas más importantes de la región de Los Ríos y obviamente el que tiene mayor presencia porque se realizan en espacios abiertos, música, y ahí están trabajando fuerte la gente de ese evento para ver cómo se hace este año, pero que lo hacen. Muchas gracias, Henry Azurmendi, además representante de ProChile aquí en la región, y han estado con nosotros también Ricardo Millán, Pablo Díaz, en este segmento de Territorio Sustentable que nos permite mirar la economía local todas las semanas y, por supuesto, agradecer el contenido y también la forma, digamos, en esto, porque es una interesante conversación que ustedes dejan apuntados, desafíos importantes para quienes tienen la responsabilidad en este minuto de conducir, de pensar, de analizar, de proponer. Muchas gracias. Nos reencontramos. Vale, Chao. Nosotros despedimos este segmento de República de los Ríos porque ya viene la transmisión central de la ceremonia de año académico en la universidad. Nos despedimos. Chao. Dentro de unos minutos estaremos... En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos.
Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 11:04. Dona sangre, dona vida. Entre las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos atravesando, se registra una disminución sostenida en la donación de sangre, requerida permanentemente en los centros asistenciales para tratamientos médicos. La Universidad Austral de Chile y el Banco de Sangre del Hospital Base de Valdivia se unieron en una campaña de donación de sangre. Tú puedes donar en las dependencias del Centro de Salud Universitario UACH, ubicado en Isla Teja, calle Los Laureles, a un costado del Campus de la Cultura. Las donaciones abiertas a toda la comunidad valdiviana se reciben todos los miércoles desde las 9:30 a las 14 horas. Para evitar la concurrencia de más de una persona en la sala de espera, se requiere inscripción previa de los donantes en el correo electrónico censalud@uach.cl o en el teléfono 632 29 39 20. Durante la emergencia